no el Hijo de Jehová. Jesús y Dios no es el mismo. No. Dios, Jehová, no entiende los sentimientos humanos. Como Jesús le dijo, papá, está muy chulo y todo, pero yo soy tu hijo. Tú lo que tienes un sicariato ahí abajo. Sean todos bienvenidos a este espacio, dejen el relajo. Recordándole que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Dejen el Relajo, clicando la campanita de notificación, y nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado llamado Simoli. Un aplauso para Simoli. Al igual que otros invitados de nosotros que han estado aquí, ellos han escrito al Instagram. Bien, hay un programa donde se debaten diferentes cuestiones y todo eso. Y hoy tienen un invitado especial llamado Simoli, que Simoli tiene algunas cosas que decir. Entonces vamos a escuchar de qué va a tratar y qué es lo que Simoli tiene que decir. ¿Tú estás aquí? Yo estoy aquí, hola. Él está aquí. Al igual que otros invitados que teníamos que ver para él, han escrito al Instagram porque tienen inquietudes, dudas sobre los temas que nosotros debatimos, especialmente el ateo, evolucionista, esto no se sabe lo que es, una mata, una vaina. Entonces el día de hoy nuestro amigo Simoli, ¿verdad? Bueno, usted puede ver que es un elenco muy variado. Hay ateos, evolucionistas. Entonces hay personas con diferentes puntos de vista, diferentes creencias. Ya usted puede más o menos imaginarse por dónde va a ir la conversación. Va a entrar un conversatorio con nosotros y queremos presentar a Simoli. Tenemos un aplauso para Simoli. ¿Cómo te se siente en el día de hoy, Simoli? Me siento bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Aparte de todo lo que... Estamos por aquí. Ok, ya. Una Me rubia. hicieron la invitación y eso, y me siento bien, en verdad, para hablar, debatir un tema y eso. ¿Cuál es el tema de debatir? ¿Cuál es el tema que usted quiere debatir? Vamos al grano. Bueno, según el tema que vamos a debatir es que para mí, de mi punto de vista, ¿me entiendes? Que Jesucristo no es el Hijo de Jehová. Si desde tu punto de vista tú tienes razón. Eso yo iba a decir lo mismo. Si era de tu punto de vista, ya no hay que hablar mucho, ya tú tienes razón. Gracias, mi gente. ¿Escucharon eso? Es que vamos a entender. Él empieza diciendo que él va a expresar su punto de vista. Y le me dicen, bueno, pues si es tu punto de vista, entonces ya tú tienes razón porque es tu punto de vista. Entonces, el detalle es que el hecho de que una persona tenga un punto de vista no significa que su punto de vista sea verdadero. Es decir, porque yo tenga una opinión personal, mi opinión personal no significa que porque sea personal tiene que ser verdadera. Es decir, yo puedo tener una opinión personal y estar en una opinión equivocada. O sea, eso no quiere decir que porque sea una opinión absolutamente ya tiene que ser una opinión verdadera. Entonces ya empezamos a ver ciertas contradicciones lógicas acá. ¿Quién es Dios para ti? Bueno, Dios, la palabra Dios, recuérdate que está en plural, o sea que son varios. No, la pregunta es ¿quién es Dios para ti? Bueno, ya de antemano uno empieza a ver el grado académico del invitado, la dimensión de estudio que tiene. Le hacen una pregunta de que ¿quién es Dios para ti? Y la respuesta de él es que la palabra Dios está en plural. Bueno, él dirá, bueno, como termina en S, entonces tiene que ser una palabra en plural, pero esto es totalmente una ignorancia, porque hay muchísimas otras palabras y sustantivos que terminan en S, pero son palabras en singular. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, de la palabra Dios, que es una palabra en singular, el plural de Dios es dioses. Ese es el plural de Dios, porque Dios, a pesar de que es una palabra que termina en S, es una palabra que está en singular. Es como, por ejemplo, la palabra gas, que el hecho de que termine en S no quiere decir que sea un término que está en plural, porque el singular no es ga y el plural es gas. Eso no es así. El plural de la palabra o del término gas sería gases. Entonces ya usted puede ver la dimensión académica que tiene este personaje. Cuando Jesucristo se refiere
cuando habla de su padre, él habla de su padre, ¿me entiendes? El padre de Es todo. decir, que tú no crees que Jesús y Dios son lo mismo. ¿Cómo te digo? Bueno, según él dice que si lo ven a él, que si lo conocían a él, conocen a su padre. ¿Me entiendes? Dice, el que me conoce a mí, conoce a mi padre, porque yo de mi padre he venido. Bueno, yo me envaso en lo que él predicó, ¿Y qué tú crees que ha dicho en eso? que ellos no son el mismo. O sea, ¿quién? Jesús y Dios no es el mismo. No, porque él está diciendo que él... ¿Y cuáles serían tus argumentos para tú? No, da lo que sí, desarrolle. ¿Cómo te digo argumento? No, porque esas son cosas que casi todo el mundo lo sabe, porque quien no se enfoca, si él es el camino, la verdad y la vida, uno se enfoca en lo que él predicó, porque fue el último que ha venido, el único que, ¿me entiendes? Hasta ahora el último. Bien, hay que ser extremadamente cuidadoso con este tipo de personas, porque debemos de recordar lo que el apóstol Pablo dijo, que en los postreros tiempos se iban a amontonar personas que, teniendo comezón de oír, apartarían de la fe a muchos. Y ese es este grupo, un grupo de personas que tiene comezón de oír, de escuchar cosas diferentes. Y él viene a decir que Jesús no es Dios. O sea, Jesús no es Dios. Eso, o sea, él está negando la divinidad del Hijo. O sea, él está negando la divinidad de Cristo. Vamos a ver en qué es que él se basa para afirmar eso. Profeta que uno conozca que vino y vino a iluminarnos y a despertarnos y a quitarnos la venta de los ojos. Una pregunta, tú viniste a aclararnos a nosotros de que realmente Jesucristo no es Dios, ¿no verdad? ¿Cómo te digo? Yo no le vine a aclarar a nadie, porque ese es mi punto de vista mío. Okay. Tienes que acercarte al No quiero que micrófono. tampoco Acércate al micrófono. no quiero que ahora gente se pierdan, o sea, o se desenfoquen. Ojo acá, él dice que él no vino a hacer ninguna aclaración. Ese es su punto de vista de él y él no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué caso se le podría hacer una opinión cuyo mismo autor está diciendo que esta opinión puede hacer que muchas personas se pierdan? O sea, lo que él está diciendo es una verdad. Yo no creo que la verdad pueda llevar a la gente a la perdición. La mentira sí los lleva a la perdición. Entonces dice, yo no quiero que mucha gente se pierda. Eso es una opinión mía, esto es lo que yo creo, esto es subjetivo totalmente mío. Entonces esto carece de algún fundamento objetivo. Esto es simplemente una opinión particular que él tiene. Esto no tiene ningún fundamento verídico. Sencillamente alguien que decidió opinar así porque sí. Su creencia por lo que yo veo, o sea, yo como yo interpreto la cosa, porque O sea, ¿cuál de nosotros cuatro fue que dijo que... No. Él estaba con Chayanne. Entonces Chayanne lo trajo por los argumentos. Los argumentos del que Chayanne me hablaba, de que él dice que Jehová y Dios, el Dios en él cree Jehová, no es el mismo. no son el mismo. Explícate. Bueno, ¿por qué de mi punto de vista no es el mismo? Porque te voy a poner un ejemplo, te lo voy a contradecir con la misma palabra de Jesucristo, que o sea, yo no me estoy inventando las cosas. Y son cosas de Jehová que ya ustedes saben, porque ustedes han leído la Biblia y ustedes ven esos cristianos cómo andan voceando en la esquina, que es muy diferente hasta como Jesucristo predicaba la palabra, sin alboroto. Mire, tal que malinterpretan lo que... Bien, así a priori usted ve que es una persona que tiene ciertos problemas con el cristianismo, especialmente con muchos cristianos. Mucha de esta gente a veces sale de la iglesia cristiana porque tuvieron algunos conflictos y se dedican entonces a atacar a la iglesia cristiana, lo que creen, pero él no ha dado ningún fundamento para justificar su opinión. Hasta ahora no ha dado ningún argumento. Simplemente se está yendo por las ramas, que por aquí, que los cristianos que andan en las calles haciendo esto, pero no ha justificado su idea. Hablar en lengua. Cuando Jesucristo se refirió a hablar en lengua, es que si hay un chino, un español, uno habla en inglés, uno habla coreano, cuando yo hablar en lengua, todito iban a entender la misma lengua. ¿Me entiendes? Y hay cosas que hay una falsa doctrina ahora. Bien, vamos a ver. Él viene precisamente atacando al círculo pentecostal, ¿no? Sobre el hablar en lenguas. Cuando yo era agnóstico, yo no me dediqué a atacar la iglesia o a hablar de cosas que yo no entendía ni podía explicar. Porque claro, hay un fundamento bíblico, ¿verdad?
y evidentemente lo desconoce. O sea, todo lo que él está diciendo nace de algo: ignorancia bíblica, ignorancia de la palabra de Dios. Entonces aquí ustedes lo que tienen es una persona ignorante que está hablando cosas que no ha examinado, que no ha estudiado a profundidad, sino que se ideó un Dios de su propia imaginación, se ideó una cristiandad de su propia imaginación, pero no una cristiandad ni un Dios que es el Dios que revelan las Escrituras. En las iglesias que tú te quedas como wow, pero Jesucristo me predica una cosa. ¿Por qué no son el mismo? No vienen del mismo lado. Porque si Jesucristo vino a ofrecerme vida eterna y vino a morir por mí, ¿por qué Jehová me echó del jardín del Edén, echó a Eva y a Adán para que no coman del árbol de la vida? Ok, escuchen esto. Si Jesús vino a ofrecerme vida eterna, ¿por qué Jehová me echó del huerto? Bueno, eso es muy sencillo. A Jehová fue el que le dio al hombre la vida eterna, y el hombre perdió la vida eterna, y Jehová lo echó del huerto para que no viviera eternamente en condenación, porque si el hombre comía del árbol de la vida, evidentemente iba a estar eternamente condenado, iba a estar eternamente lejos de la gracia divina de Dios. Es por eso. O sea, pero cuando él dice que Jesús vino a darme vida eterna, él está de antemano asumiendo entonces que el hombre no tiene vida eterna, porque si la tuviera no habría que dársela. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la perdió? La perdió en Génesis. El hombre fue echado del huerto. Entonces Jesús vino a rescatar eso que se había perdido. Ahora, la autoría de la salvación, ¿quién es el autor de la salvación? Es el Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, en el acto salvífico está involucrado tanto el Padre, está involucrado el Hijo. O sea, no es que el Hijo es uno y que Dios es uno, Dios es cruel, Dios es malvado y el Hijo es bueno, el Hijo es misericordioso. Eso es una mala interpretación. Eso es no conocer el carácter de Dios a la luz de todas las Escrituras. Pero vamos a seguir escuchando. Vivan para siempre como nosotros. ¿Me entiendes? Entonces se ve como que Jehová no quiere que Jehová ni quería conocer el bien y el mal. ¿Me entiendes? Entonces, más sin embargo, Jesucristo. Ven, es una profunda ignorancia bíblica. Jehová no quiere que vivan eternamente. Jehová no quiere que vivan eternamente, pero eso los echa del huerto. Pero el Hijo, por un lado, quiere darle vida eterna. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando Adán peca, Adán pierde la vida eterna porque Dios inicialmente creó a Adán para que viviera eternamente. O sea, Dios fue quien le dio la vida eterna a Adán. Dios sopló aliento de vida en Adán y Adán fue un ser viviente. Dios le dio vida eterna a Adán. Ahora Adán, por la desobediencia, entonces pierde esta vida eterna. Y el hombre necesita ser redimido de su pecado. Ahora, si Adán come del árbol de la vida en un estado caído, en un estado inclinado hacia el mal, viviría eternamente en pecado, viviría eternamente bajo una naturaleza caída que lo iba a inclinar todo el tiempo hacia el mal. Y Dios no puede permitir que su Hijo, no puede permitir que sus criaturas vivan por la eternidad separados de Él. Es un acto de misericordia el hecho de que Dios eche a Adán del huerto. Ahora, el plan de Dios era redimir al hombre y liberarlo de esa naturaleza caída y ofrecerle nuevamente la vida eterna. Por eso Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo. Pero claro, esas son cosas que Él no conoce, porque Él no estudia las Escrituras. Son personas que van a la Biblia, toman un texto acá, se hacen una idea y tuercen las Escrituras para su propia perdición. Si vino a iluminarnos, ¿me entiendes? Si vino a enseñarnos cuál es el camino, vino a revelar cuál era el Padre, ¿me entiendes? De que es muy diferente a Jehová, ¿me entiendes? Jehová mandaba a David a matar niños, que eso lo ven en la historia, en la Biblia, todo el mundo lo sabe eso, que tú te quedas como wow, ¿por qué tan macabro? A matar niños y a matar pueblo entero. Mas sin embargo, Jesucristo se le acercó un niño y uno de los que estaban al lado se lo aleja y le dijo... Ok, lo mismo que le he venido diciendo. Esta es una persona que no logra conciliar al Dios del antiguo pacto con el Dios del nuevo pacto. Es decir, ellos ven en estos dioses que están totalmente opuestos, son totalmente diferentes, lo cual no es cierto. La revelación de Dios es una revelación progresiva. En el antiguo pacto Dios reveló los atributos de su carácter como su santidad y su justicia.
cuando Dios manda a exterminar pueblos enteros, quien lo está mandando a exterminar es el autor de la vida. Él tiene todo el derecho y la autoridad de quitarle la vida a quien quiera, cuando Él quiera, porque Él la dio y Él la quita. Entonces, no está haciendo absolutamente ningún acto macabro. Dios simplemente está ejerciendo su derecho y autoridad. Ahora, la razón por la que Dios está enviando a destruir pueblos, a exterminar naciones enteras, es por el pecado de estas naciones. Dios escogió a su pueblo Israel como un brazo vengador. Es decir, Dios utilizó este pueblo como un instrumento para ejecutar su justicia, porque Dios es un Dios santo. O sea, no hay nada opuesto. Ahora, en el Nuevo Testamento las cosas no han cambiado, porque Dios ha fijado un día en el cual va a ejecutar su juicio. Ahora hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de gracia, pero ese tiempo de gracia un día se cerrará y vendrá el juicio divino, donde Dios va a ejecutar su juicio sobre toda la creación. No, dejar los niños venir a mí, que de ellos es el reino de los cielos, y tú te quedas como, wow, pero este tigre contradice todo eso, ¿me entiendes? Jesucristo más sin embargo te dice, cree en mí y serás salvo. Él no te está diciendo, adórame y serás salvo, que es algo que la gente lo quiere fusionar como que es lo mismo. Dios nunca La dijo que lo palabra adoraran orar y serían salvos. Y amar están demasiado lejos de parecerse. Lo que es la palabra creer y adorar está muy lejos de parecerse, ¿me entiendes? Jesucristo lo que te pide es que creas en Él y serás salvo, no es que Él te está obligando tampoco, ¿tú me entiendes? Dios no obliga a nadie. Yo me estoy dando cuenta sin nadie decírmelo, porque yo crecí en el Evangelio. Es tan tal que si nos vamos a dedicar de testimonio, mira, yo morí cuando yo nací, ¿me entiendes? Que son vainas que... Hay que tener cuidado con este tipo de personas que primero estuvieron en el Evangelio y luego se apartaron y luego vienen a atacar el Evangelio, porque podrían ser personas que están incluso operando con un espíritu de confusión. Son personas que salieron quizás con una herida porque no vieron en la religión, no vieron entre los hermanos lo que quizás ellos estaban esperando, y bueno, pues se van afuera. Y hay que entender que la iglesia de Jesús no es perfecta. La iglesia tiene sus matices, la iglesia tiene sus altos y sus bajas, pero nosotros debemos de estar enfocados en Cristo. Entonces luego tenemos este tipo de personas que salen de la iglesia con una herida porque tuvieron ciertos conflictos y luego ya quieren venir a atacar al cristianismo. Esto es lo que la Biblia habla de la apostasía. Este hombre es un apóstata, es un ignorante de la fe, de la doctrina cristiana. Bien fuerte. Sí. O sea, tú me estás diciendo a mí que Jesucristo vino a defender o a aclararle al mundo que Jehová, el del Antiguo Testamento, no es su padre, sino que su padre es lo que él actualmente estaba predicando en ese entonces. Sí, él vino a revelar cuál era el padre, porque acuérdate que en esos tiempos ya esa gente ¿Y estaba... entonces quién era Jehová? Bueno, detrás del nombre de Jehová. Bien. ¿usted? Vamos a entender que Jesús vino a mostrar quién era su padre, porque su padre no era el Dios del Antiguo Testamento. Esto es totalmente risible. Esto es una ignorancia tremenda de las Escrituras. Jesús citó muchas veces a Jehová. Lo citó en el juicio contra Sodoma y Gomorra, cuando Dios exterminó esas naciones enteras, cuando Él dijo, porque aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta generación. Entonces Jesús está citando el Antiguo Testamento y se está mostrando de acuerdo con aquellos juicios, porque el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios no ha dejado de ser el mismo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Tienen Biblia? Sí, lo podemos buscar en internet Tú también. vas a buscar Segunda de Samuel, capítulo 24:1. Segunda de Samuel. Ajá. Sí, cuando yo te hablar con pruebas, para que sepan quién se esconde detrás de ese nombre. Que algo que en la misma Biblia, alguien que yo le hablaba de eso, me decía, wow, tú estás loco. Algún día después me llamó y me dijo, wow, mira que encontré en la Biblia la misma historia. Ahí usted en la pantalla le va a aparecer el versículo con el texto ahí leyéndose en la pantalla. Pero acá, ¿cómo Segunda Bien. de Samuel? 24:1. Miren, así rapidito, antes de que él busque el texto. Él va a buscar el texto donde la Biblia dice que Jehová incitó a David a censar al pueblo. Y luego va a buscar el texto donde dice que Satanás incitó a David a censar al pueblo. Pero vamos a dejar que él lo lea y más luego entonces vamos a explicar. 24. Le va a salir en la pantalla.
levantaría Yo un lo censo. tengo. David levanta un censo, dice. Ok, dale, léeme ese pedacito. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de lo que hay ahora. Pero ¿por qué mi señor rey? Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted? Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? Sí, porque está. Ok, dice, cuando lo leíste dice Jehová, ¿verdad? Jehová Dios. Jehová incitó a David a hacerse el pueblo, ¿verdad? Habla del Ok, Señor, sí. ok, ahora tú vas a buscar Primera de Crónicas 21:1, mira. La que está abajo, abajo de la que yo te dije. Abajo. 21, sí. David hace un censo, lo mismo. Ok, es la Satanás misma se levantó historia, contra es la Israel y misma provocó historia, que David- oigan, la misma historia, lo único que cambia es el nombre. Mira, que yo no me lo estoy inventando, él lo está leyendo. Lo mismo. En vez de Jehová, Satanás, ahora es Satanás, pero es la misma historia. ¡Wow! Sí. Entonces, ve, mira. Es lo que dice, no me Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo en el pueblo de Israel. Mira. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo Ahí no hay de todo el pueblo de contradicción. Israel. No hay contradicción bíblica. ¿Cuál es la contradicción? Ok, miren, esto es importante, porque Dios, tenemos que nosotros entender que Dios es el autor de los planes, y Él tiene siervos que ejecutan sus planes, pero al final Dios es el autor de este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jehová incitó a David, no, realmente Dios es el autor, es decir, Dios quiere castigar a David por la soberbia de su corazón, porque él quiso censar al pueblo y sentirse grande por su gran número. Se le olvidó que de Jehová es la victoria y que es el Señor que da la victoria. Él puso su confianza en la multitud de pueblo que tenía, y ese fue el pecado de David, la soberbia. Él se apartó del Señor. Ahora Dios llevó a cabo esto a través de Satanás. Dios llevó a cabo esto a través de Satanás. Por eso, aunque Dios es el autor, quien incita en última instancia a David realmente es Satanás. Es decir, es Satanás quien incita a David, pero es Dios quien le da el permiso a Satanás de llevar a cabo esto para que al final los planes de Dios sean ejecutados. Como por ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Satanás viene a Cristo y le pide permiso para zarandear a Pedro como al trigo. Jesús se lo dice a Pedro claramente: he aquí Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, en última instancia, aún Satanás cumple los planes y los designios del Todopoderoso. Puede llegar a ser incluso un instrumento de Dios. O sea, no te estoy diciendo que hay contradicción, lo que Está te estoy diciendo buscando una prueba, te estoy buscando una prueba de quién se esconde detrás de ese nombre de Jehová. O sea que Jehová es Mira, Satanás. Jesucristo dice que no los engañen, que ustedes saben quién fue mentiroso desde el principio, homicida. Mira, lo que sucede es que para entender el Antiguo Testamento, Mentiroso, homicida desde el principio. Si nosotros nos vamos a Génesis, lo vamos a encontrar que la primera mentira la es dicho Satanás cuando entra en la serpiente y le dice a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol serán abiertos vuestros ojos. La primera mentira fue introducida por Satanás, porque Dios fue claro cuando dijo: el día que de este árbol coman, ciertamente morirás. Pero él niega esto, mintiéndole a Eva. Posteriormente vemos el primer asesinato cuando Caín mató a su hermano Abel. La Biblia relata en capítulos posteriores que Caín era del maligno. Entonces, quien estaba trabajando en la vida de Caín para llevar a cabo este asesinato era el mismo Satanás. Por eso él es mentiroso y homicida desde el principio. hay que combinarse con la cultura de donde surge la palabra. Como dominicano, a un dominicano no le puede explicar que el mangú, que son los 3 golpes, porque el dominicano es el que más mejor se lo debe saber. Entonces, un judío te enseñaría que Satanás es su guiador, su entrenador. Cuando Dios, con David, está conectado con Dios,
David no necesitaba hacer censo. ¿Por qué necesitaba hacer censo? Porque David era una persona que se comunicaba con Dios. Si quería saber cuánto había, Dios le decía en sueño, mira, hay tanto, hay tanto, hay Mira, tanto. ateo, te digo algo, ateo. Cabrón, eso está bien claro, yo no me lo estoy inventando. Sí, pero si tú Cambia me el dejas nombre. terminar, yo te Es lo la explico misma, a la no, perfección. o Si sea, estoy mal, mira, corrígeme. mira, lo que yo sé, yo no me senté con un judío a hablarlo. El Señor me iluminó a mí, porque tú tienes libre albedrío de saber el bien y el mal. El Señor lo iluminó a él. Tú mismo, siéntate. Ya el Señor iluminó, pero como quiere explicar. Tú sabes que hay una línea que se está, o sea, tú no eres el primero que yo escucho con eso. Hay una línea ahora que se está levantando con eso. Mira, con el asunto de que Jehová, es que Lucifer se esconde detrás de eso. Y si tú supieras, yo tengo varios años que yo le llegué a eso, que ahora que eso está, la gente dice, ok. Hay mucha gente yo con tengo- eso ahora, en verdad. Sí, eso Vaya, ya sí, ya lo que te digo. Muchos años tiene eso. Cuando Dios en el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar en ese solo versículo, vas a encontrar más versículos, donde cuando escribe una persona que está en el sendero del Señor, que es el caso de Samuel, que es un sacerdote, te menciona la palabra Jehová. Y te mencionan las personas que no son, y lo puedes investigar, lo puedes revisar tú mismo, las personas que no son misioneros del Señor, sino que son escribas, escritores del rey, escribiendo Satanás. Ok, Tú le preguntas a un judío, si estoy mal, tú lo puedes investigar y confirmar. Un judío te va a decir, en ese texto no hay ninguna contradicción, porque el muchacho demandado para hacer las cosas malas, los trabajos sucios, como decimos en buen dominicano, es Satanás. Y el joven para hacer los mandados buenos, los trabajos limpios, es Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que aún que nada puede frustrar los designios y los propósitos de Dios. Aún Dios utiliza Satanás para sus propósitos. Y eso incluso está en el Nuevo Testamento. Jesús habló con Satanás, Satanás habló con Cristo. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Posteriormente vemos a Pedro, quien está bajo el ataque satánico, siendo incitado por Satanás a que niegue a nuestro Señor Jesús. Tú te pareces a ellos. Tú estabas con Cristo, y Pedro negaba y negaba porque él estaba siendo incitado por Satanás. Ahí fue donde se cumplió lo que Jesús dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no mengue. Pero la fe del apóstol Pedro menguó y terminó negando a Cristo, y esto cumplía con propósitos eternos. Jesús le permitió a Satanás hacer eso. Jesús le permitió a Satanás hacer eso para llevar sus propósitos eternos, para cumplir sus designios eternos. Dios le permitió a Satanás que tentara a Job. Dios le permitió a Satanás que viniera contra la vida de Job y trayera juicio sobre la vida de Job. Pero la Biblia dice que cuando Satanás sale de la presencia, que empieza a traer tanto desastre sobre la vida de Job, dice que el fuego de Jehová vino del cielo y consumió. Pero sin embargo, quien estaba ejecutando esto no era directamente Jehová, sino Satanás, bajo la dirección y el permiso de Dios. Entonces, esto nosotros tenemos que entenderlo. Esto no significa que sean la misma persona. Esto significa que aún Satanás puede ser utilizado por Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. En una empresa siempre un licenciado, que es el que habla con la gente ejecutiva, la gente de niveles, que es el ejecutivo. Eso yo lo sé. Y tú tienes otro que es el mensajero, que tú hablas los trabajitos de chiripeo. Mira, es como, es como En los la dos oscuridad casos. y el día. En los dos casos fue en los dos casos fue Jehová que tentó a través de Satanás a David para que hiciera el censo. Dios quería probar a David el nivel de... Porque si tú lo... Te digo algo. Sí. Yay, pero Jesucristo habla muy diferente de su Padre. Dice que su Padre da la vida, no la quita. Mira, en una Jesucristo, espérate, en una Jesucristo uno de sus discípulos iban entrando a una ciudad y no lo recibían bien, le estaban arrojando cosas, tú sabes, y uno de ellos le dijo a Jesucristo, dice: maestro, ¿por qué usted no le deja caer fuego como hizo Elías con que si yo que una historia así le contó? Yo sé que más o menos ustedes saben por dónde yo voy. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Jesucristo a su discípulo? Mi Padre da la vida, no la quita. Hey, Dani, por ahí yo Te digo algo. Si Lo que entramos... Ok, bien. Cuando los discípulos se encontraban que no les recibieron, la respuesta de Jesús fue: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido
a perder las almas, sino que las almas sean salvas por él. El tiempo de Jesús, en ese tiempo de Cristo, era un tiempo para rescatar al pueblo de Israel, no para traer juicio, porque el tiempo del juicio vendrá posteriormente. En el Antiguo Testamento Dios ejecutó varias veces su juicio justo, su juicio santo contra el pecado del pueblo, y eso está bien, porque Dios es justo, Dios es santo. Ahora, hay un tiempo establecido para el juicio. Ahora hay un periodo de gracia, hay un periodo donde Dios está esperando que los hombres vengan a Él. El apóstol Pedro escribió y dijo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él es paciente para con nosotros. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a esta enseñanza. Esto no significa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que aquí tú tienes un montón de personas que no entienden el carácter de Dios. No han estudiado en la palabra el carácter de Dios. El carácter de Cristo es el mismo carácter del Dios del Antiguo Testamento. Quiero dejar dicho, Jesús, mira, Hijo de Dios, el que más lo conoció en la Biblia, partiendo de lo que él está diciendo, fue Judas. fue como Jesús habla de Dios, de su Padre. No, y si tú te fijas, nunca mencionó el nombre de su Llega un padre. momento donde la gente- Siempre se refería a mi padre. Nunca dijo Jehová. Él le dijo, ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo. Oye, que le dice el mismo Jesucristo. Ahí lo mencionó por nombre. Llega un momento donde le dicen a Jesucristo, él está sacando los demonios en nombre de Belcebú. O sea, A ver, quiero hacer una aclaración aquí, porque creo que esa parte ahí es importante. Cuando Jesús acusa a los judíos de que su padre es el diablo, la razón por la que Jesús acusa a los judíos de que su padre era el diablo era porque los judíos querían hacer las obras que Satanás ha hecho desde el principio. Recuerden que en el principio, Satanás fue el primer mentiroso. En el principio, Satanás fue el primer homicida. Y ellos querían matar a Jesús, querían apedrearlo. Y Él los acusa y dice, si ustedes fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero sois hijos del diablo, porque Él ha sido homicida desde el principio. Estos judíos querían apedrear a Jesús, querían matar a Cristo, pero no tenían razón para hacerlo. O sea, el quien estaba actuando en ellos era Satanás, el mismo que actuó en la serpiente, el mismo que actuó en Caín, era el diablo. Cuando Dios ejecuta sus juicios en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que Dios está ejecutando un juicio justo. Es decir, cuando Dios hace justicia, Dios está revelando a sí mismo su santidad y que Él es el juez de toda la tierra. Ahora, Dios tiene el derecho de hacerlo. Dios tiene todo el derecho de hacerlo porque Él es el creador de todas las cosas. Todas las vidas le pertenecen al Señor, sean grandes o pequeñas, le pertenecen a Dios. Y como Dios, Él tiene el derecho y la autoridad de dar la vida y de quitarla. Nosotros no podemos. Dios sí, porque Él es el autor de la vida, Él tiene el derecho, pero yo no tengo el derecho de quitarle la vida a nadie voluntariamente. Pero Dios sí, porque Dios es el autor de la vida. el nombre del diablo, que es el personaje que nosotros conocemos como diablo, la está sacando en nombre del diablo, y Jesucristo le dice, bueno, si yo estoy haciendo el bien en nombre del diablo, entonces está bien. Lo que el pana te está explicando aquí es lo siguiente. Si nos vamos a la historia, ¿por qué no me lo cuadraron ahí? Sí, pero espérate, lo que él está tratando de explicarte es lo siguiente. Omite la historia de Jesús, dale para Te atrás. digo algo, mira, para no La tan lejos. descripción que tú ves del Dios que mata y hace de todo es muy diferente al testimonio que da Jesús con su boca De a su Dios, padre. de su padre. Eso es lo que él te está diciendo hace rato. A eso que yo me refiero. O sea, lo que es me- totalmente diferente que si Jesús es hijo de él y viene de allá, que estaba al lado del papá, y de la forma en que Jesús se expresa. No, y la vaina es que él me estaba explicando algo ahorita que tiene lógica, que él decía que la misma Biblia se contradecía con el asunto de que quienes conocen a Dios. Él dice que el único que conoce a Dios es Jesús, que el mismo Jesús lo decía. ¿Qué fue lo que tú me explicabas ahorita sobre eso? Mira. No, mi hermano, el que le sigue a mi hermana, la más grande, que me lleva 5 años, se llama Icán Enoch. Nosotros tenemos nombre bíblico en mi casa. Mi nombre verdadero es Kaminsky Natanael. Natanael viene de la Biblia. En mi casa son cristianos. Sí, yo lo sé. ¿Entiendes? Yo nací en el Evangelio. Y si yo te digo que No, pero Lo que te quiero dejar dicho es, mira, lo de Jesús, conoce al Padre, la vaina. ok. Tú ibas a hablar de Enoch, de que Enoch se fue para el cielo, Mira, Elías. en la Biblia, o sea, porque hay pila de libros que lo han sacado.
Pero el que ha leído el libro de Enoch sabe que yo no estoy mintiendo. En la misma Biblia dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí. Ok. Elías supuestamente vino un mira que oye, yo creo bien en Jesucristo. A mí me encantan las cosas con ángeles, cosas de Dios y cosas. Mira, ese Elías, míralo ahí, la cosa, la vaina con los caballos, fue él subiendo para el cielo, ok. Elías supuestamente vino un remolino y Dios se lo llevó. ¿Cuánto Dios no se llevó? Jehová. ¿Cuánto no se llevó? Se llevó varios. En la Biblia nada más aparecen como 4, porque se llevó también, yo creo que se llevó a Job. ¿Me entiendes? Que en la misma historia de Job también se ve bien claro cuál es el papel de Satanás. ¿Tú me entiendes? Que él no se le viró a Dios como la iglesia católica lo pinta. Entonces lo que te quiero dejar dicho es que me invitan a un culto de jóvenes y el pastor está leyendo, que ya van a hacer el culto, y en una dice, él está leyendo y Jesucristo dice que no los engañen. Yo soy el único que ha descendido del cielo y subió al cielo. Ahí mismito se me prendió el bombillo. No fue de que cuando llegué, que me dormí, que me soñé con una revelación. No, fue ahí mismo. ¡Pam! Yo dije, wow, ¿y con quién se fue fulano? Fulano y fulano. Entonces lo que te digo es que ¡ay, bobo ahí! ¡ay, bobo! ha dicho esto, ¿no? Mira, lo que te quiero decir no es que me crean a mí. ¿Me entiendes? No me crean. La verdad es que te hará libre, no soy yo. ¿Me entiendes? Yo no soy un predicador. Vamos a ver. Porque este hombre ignora el conocimiento de la palabra de Dios y lo que la Biblia enseña. Nosotros tenemos que entender que el primero que ha entrado en el cielo, que nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Es decir, al cielo como tal, ningún hombre ha ido. Pero hay cierto lugar llamado el paraíso donde el apóstol Pablo incluso dice que él ascendió y vio cosas inefables a ese lugar. Es decir, aquellos que fueron arrebatados hacia el cielo no significa que fueron literalmente al cielo donde se encontraba Dios, porque nosotros tenemos que entender que hay diferentes cielos. Está el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, que es el cielo donde se encuentra Dios. Es decir, el hecho de que ellos hayan sido arrebatados al cielo no significa que hayan ido directamente al cielo de Dios donde se encontraba Jesús, de donde Él había descendido, porque Él estaba en el seno del Padre, y Él había descendido del Padre, y Él iba a volver al Padre, y es Cristo el primero, y es gracias a Él que ahora nosotros vamos a tener entrada a ese lugar. Los demás, por ejemplo, que fueron salvos en el Antiguo Testamento, que murieron, pues estaban aguardando en el seno de Abraham. De la Biblia dice eso, ¿sabes? Que subió. Apocalipsis. Wow, ese libro. Oye, Apocalipsis es el que más hay que leer, porque estamos en los últimos tiempos. Bueno, entonces, no. No, pero tú puedes, dale. El Apocalipsis es un libro simbólico. No estoy diciendo que tú estés mal, puede que tú estés bien y que realmente nosotros desconectamos eso que tú estás diciendo, porque tiene sentido y tiene lógica. Yo te prometo de que yo lo voy a estudiar a profundidad, y si tiene la razón lo voy a admitir, porque tiene profundidad lo que estás diciendo. Yo también, yo no estoy profundizando en esos temas porque ese tema yo tengo que estudiarlo. Pero tengo mi duda por la parte del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro simbólico, o sea, no es un libro literal, y muchas veces la gente piensa que lo que dice Apocalipsis ya eso es que va a pasar. No, o sea, yo no, mira, para que no te pierdas, yo no me enfoco en lo que dice la Biblia. Yo me enfoco en lo que el cabrón está predicando, que vino a morir por ti, por mí. Nadie anda dando su vida por nadie. Una gente que venga a ofrecerte vida